Quiero empezar agradeciendo a los asistentes su presencia en esta nueva edición de Enoforum y a los organizadores por haberme invitado a participar. Es para mí un placer hablar de viticultura de montaña. Yo nací en un pueblo del Pirineo catalán y he tenido la oportunidad de trabajar en viñedos de montaña en Cataluña, en Euskadi, en Galicia, en Castilla y León, en Valencia, en Andalucía y también en Portugal, en el Douro. Es preferible referirnos siempre a viñedos de montaña y en fuerte pendiente, que son los que realmente son más condicionantes y producen situaciones de estrés. Hablamos de viñedos de montaña cuando los cultivamos en terrenos con pendientes superiores al 20%, ya sea en plantaciones regulares en la pendiente, viñedos en cuesta o en costero, bancales planos o con pendiente, y en los últimos años se han intensificado la utilización de las terrazas. Los viñedos de montaña y en grandes pendientes se caracterizan, entre otras cosas, porque la temperatura se reduce del orden de 0,6 a 0,7 grados por cada 100 metros que nos elevamos. Los suelos tienen características particulares. Las pendientes y sus orientaciones dan lugar a cambios en la radiación, en la temperatura, en las horas de sol, humedad relativa o en la eficiencia de la precipitación de los viñedos. Cuando los viñedos los cultivamos en zonas frías y de montaña, especialmente en los valles, se induce crecimiento vegetativo y vigor alto. La vegetación muchas veces es densa y amontonada, se tiende a alargar el ciclo, el agostamiento no es correcto, en ocasiones se producen sombreamientos excesivos de los racimos que resultan compactos. Por otra parte, se incrementan también los riesgos de enfermedades, especialmente criptogámicas. Las uvas resultan de tamaño grande, con contenidos reducidos o moderados en azúcares, la acidez es alta, especialmente el contenido en málico, y el pH resulta bajo. Se favorecen buenos aromas en ocasiones y muchas veces la maduración es incompleta y muy retrasada. La coloración puede resultar irregular y a veces la tanicidad agresiva con problemas de aromas herbáceos y estructuras en los vinos ligeras. Las zonas frías y de montaña siempre están más limitadas para las variedades tintas que para las blancas. Los fenoles de las variedades tintas están más comprometidos en su maduración. Si la demanda evaporativa es limitada en estas zonas, se pueden conseguir eficiencias interesantes de la transpiración. Es importante destacar que el conocimiento desarrollado de la viticultura ha permitido también en estas condiciones mejorar los rendimientos y las composiciones de la uva, tanto en su madurez industrial como en la fenólica y aromática. En función de la pendiente, hablamos en viñedos de montaña de pendientes ligeras cuando están por debajo del 5%, medias hasta el 20%, por encima del 20 y hasta el 70% las consideramos fuertes y muy fuertes cuando se supera el 70%. Ahora bien,
hasta el 20% de pendiente, podemos considerar que los viñedos se trabajan de una forma relativamente sencilla. La viticultura de montaña y en grandes pendientes muchas veces tiene limitaciones de suelo en profundidad y fertilidad, presenta riesgos de erosión, la retención de agua por escorrentía, etcétera, es limitada y en la viticultura de montaña, por sus diferentes exposiciones y altitudes, se da lugar a diversidad mesoclimática y microclimática. La viticultura de montaña condiciona la conducción del viñedo, su manejo y la mecanización. Es una viticultura que podemos considerar difícil y exigente. En las pendientes se modifica el balance de radiación y la temperatura, que se atenúa en exposiciones del tipo norte y se acentúan en exposiciones al sur, más cálidas y con más radiación. Normalmente en las pendientes hay menor humedad relativa, una mayor aireación y, por otra parte, los suelos son de menor profundidad, de menor fertilidad y con menor capacidad hídrica. Los riesgos de erosión y la menor infiltración condicionan nuestros viñedos. Respecto al valle, en las pendientes, normalmente los rendimientos son menores, lo mismo que el vigor. Los ciclos se retrasan cuando hay exposiciones al norte más fría y se adelantan con condiciones más cálidas al sur. Respecto a la maduración, las exposiciones de tipo sur en pendiente tienden a adelantar la maduración, mientras que las del norte lo retrasan. Los viñedos con exposición de tipo sur tienden a presentar mayor contenido en sólidos solubles, menor acidez y maduraciones polifenólicas más intensas. Los viñedos, sin embargo, cuando están expuestos en pendientes al norte, tienden a presentar menos azúcar, más acidez, pH más bajo y coloración de las uvas en algunas situaciones mejor. Los viñedos con pendientes adecuadamente expuestos pueden favorecer a veces temperaturas nocturnas reducidas y temperaturas medias moderadas y alcanzarse mayores amplitudes térmicas que se pueden traducir en mejores potenciales aromáticos de las uvas. En la viticultura de montaña y cuando cultivamos en grandes pendientes, es muy importante la localización de los viñedos para que estos alcancen los niveles de producción cuantitativa y cualitativa adecuada para conseguir sanidad y que los viñedos nos duren muchos años. La localización en los viñedos de montaña va a condicionar la radiación, la temperatura y la precipitación, que son factores decisivos para garantizar sanidad en nuestras plantas, productividad y que las uvas completen la maduración con la composición adecuada. En la viticultura de montaña también es importante que no olvidemos la alta sensibilidad
de las vides a las heladas, especialmente a las de primavera, aunque también pueden ocasionarse en otoño. Debemos considerar la altitud y cómo varía en nuestro viñedo. Tenemos que considerar también la pendiente o el grado de inclinación, que es un factor esencial. Tener en cuenta que las orientaciones de la pendiente modifican las condiciones mesoclimáticas del viñedo. Cuando seleccionemos las localizaciones, es importante tener en cuenta todos los antecedentes que podamos recabar. Cultivos precedentes, la vegetación de la zona, si se han utilizado sustancias químicas, cuáles y en qué cantidades, qué enfermedades se han podido manifestar en otros cultivos o en viñedos precedentes. En la localización de los viñedos en montañas es particularmente importante tener en cuenta la altitud a la que se encuentra. Tenemos que tener en consideración la altitud a la que nos encontramos y cómo varía en las diferentes zonas del viñedo. Es decir, tener en consideración la elevación absoluta y su variación en nuestras parcelas. Un aspecto interesante de los viñedos de montaña y en grandes pendientes es que facilitan en muchos casos el drenaje del aire y del agua. El drenaje del aire, obviamente, es muy importante de cara a las heladas. Tener en cuenta que el aire frío es más pesado y se desplaza hacia las zonas bajas y será interesante darle salida y dejarlo drenar. El drenaje del agua, igualmente, es de gran importancia para no limitar la aireación, el oxígeno disponible para el sistema radicular. La pendiente tiene una gran influencia en las condiciones ambientales del viñedo. La pendiente es el grado de inclinación del terreno. Una pendiente que no sea excesiva, de leve a moderada, acelera el drenaje de aire frío. Cuanto más pronunciada sea, más rápido se evacúa este aire frío, especialmente cuando no haya barreras. El drenaje del aire, ya hemos dicho anteriormente, que es particularmente importante de cara a los riesgos de heladas primaverales. Respecto al grado de inclinación del terreno, es importante saber, bueno, ya lo sabemos, que las pendientes pronunciadas pueden condicionar o limitar los niveles de mecanización. La pendiente, a su vez, nos ocasiona con frecuencia problemas de erosión, que aumentará cuando la pendiente aumente. Las pendientes son importantes por sí mismas
por la inclinación, el ángulo que tienen, pero desde el punto de vista vitícola, su consideración no puede aislarse nunca de la orientación que tienen dichas pendientes, la exposición. La exposición de la pendiente se refiere a cómo está orientada esa ladera respecto al sol, norte, sur, este, oeste. Dependiendo de las condiciones de clima que tengamos en nuestra zona, deberíamos seleccionar los viñedos con pendientes diferentes y adecuadas y orientadas convenientemente. En climas fríos, donde los veranos pueden ser frescos y la acumulación de calor reducida, deberíamos evitar las laderas de tipo norte y elegir zonas más cálidas, como son las laderas al sur, al sureste, al suroeste, para que podamos incrementar la intercepción de radiación y permitir una mayor acumulación de uvas que favorezca el crecimiento de nuestros viñedos y las uvas maduren adecuadamente. Por el contrario, lógicamente, si nos encontramos en zonas de veranos cálidos o calurosos, lógicamente vamos a tratar de atenuar estas condiciones de altas temperaturas y alta radiación con exposiciones de tipo norte o de tipo este para reducir los efectos o reducir las condiciones de temperatura y de radiación. Las exposiciones de tipo sur y al oeste son siempre más cálidas que las del este y las del norte, que interceptan menos radiación y en el caso del este lo hacen en las primeras horas del día. Las exposiciones sur hay que tener en cuenta que se calientan en primavera. Esto puede dar lugar a adelantos en el desborre y ocasionalmente pueden incrementar los daños por heladas de primavera. Un aspecto importante del cultivo en laderas es que cuando éstas están al este, se favorece la radiación del sol por la mañana y las vides, que han podido humedecerse por lluvias o por rocíos, se secan con anterioridad y ello puede reducir el riesgo de enfermedades criptogámicas. En condiciones, por el contrario, de crecimiento en zonas cálidas y con baja humedad, trataremos de evitar pendientes orientadas hacia el oeste o hacia el sur. Incluso en ocasiones sería interesante cambiar la orientación de las filas para reducir la radiación y utilizar sistemas de conducción que favorezcan el sombreamiento del racimo y reduzcan la sobreexposición de las hojas. Un aspecto que nos parece importante es recordar que el crecimiento y el desarrollo de la vid está regulado por las temperaturas que día a día tenemos en el viñedo.
Los grados día de crecimiento, el índice llamado Growing Degree Days, es un índice de mucha utilidad y que nos puede ayudar a comprender el comportamiento de nuestro viñedo, las fases de crecimiento, tanto vegetativo como productivo, o la evolución de la composición de las bayas. Es un índice que nos puede ayudar a seleccionar las variedades mejor adaptadas, a conocer el desarrollo y la presión de plagas y enfermedades, puede aconsejarnos sobre los periodos y momentos de fertilización y es un índice de gran utilidad para la programación y gestión del riego. Cuando tengamos condiciones, por ejemplo, limitantes ambientalmente como el estrés de calor, el índice de grados día de crecimiento nos puede resultar de gran utilidad. Bien, en estas condiciones ambientales de clima, suelo, determinadas por la altitud, por las pendientes y sus exposiciones, la viticultura nos ofrece diversas alternativas de cultivo. Los viñedos en cuesta, los viñedos regulares, los viñedos en socalco, que son en definitiva bancales inclinados, viñedos con bancales planos, en los que se han realizado las debidas nivelaciones, los viñedos en terrazas. Bueno, los viñedos en pendientes son viñedos que se recomiendan en términos generales, aunque no absolutos, cuando las pendientes tengan un nivel de menos del 35 o del 40%, aunque ello está en una evolución continua debido, lógicamente, a los importantes avances que tiene la mecanización y la gestión del viñedo. Aunque ocasionalmente las filas de viñedos se plantan perpendiculares a la pendiente, ello lleva consigo que los viñedos se escalonen, que se dificulte la mecanización y que el enraizamiento se vea comprometido y de forma excesivamente asimétrica. Estos viñedos, en términos generales, tienen grandes diferencias en cuanto a la intercepción de la radiación en las diferentes partes de la planta. Normalmente parece más aconsejable cultivar los viñedos regulares a favor de pendiente. Hoy los medios de los que disponemos nos permiten alcanzar niveles de inclinación, como hemos comentado, que son gestionables hasta un 35 o un 40%,
con tractores de distinto tipo, como pueden ser con 4 ruedas motrices o con cadenas. Un aspecto importante de estos viñedos con pendientes es el control de la erosión. La gestión del suelo es decisiva. Los viñedos que denominamos en cuesta o en coster son viñedos que se plantaban tradicionalmente sin alterar los terrenos que ocupaban, manteniendo la orografía original, y se disponían fundamentalmente en curvas de nivel. Las filas de viñedo, y son viñedos que están limitados fundamentalmente desde el punto de vista de la mecanización. Por otra parte, los viñedos en socalcos, con terrazas o con bancales, provocan modificaciones originales del terreno para facilitar el cultivo, como son los viñedos en socalcos o en pendientes, que se disponen generalmente en filas más o menos perpendiculares a la pendiente o siguiendo las curvas de nivel, los bancales planos, que dan lugar a grandes movimientos de tierra que muchas veces alteran los terrenos originales, pero nos facilitan las condiciones de cultivo. Con la aparición de las máquinas giratorias, se ha desarrollado en los últimos años, en las últimas décadas, mucho el desarrollo de cultivos en terrazas que están formadas por una terraza, una zona plana o ligeramente inclinada y un terraplén. Terrazas que deben ser calculadas y diseñadas correctamente, recomendando que las anchuras y sus tamaños sean lo menor posible y con taludes bien diseñados que en general no superen pendientes del 130%. Y reitero, terrazas estrechas que nos permitan, a ser posible, cultivar con una única fila de viñedos, que se dispongan en la parte exterior con mejores condiciones de suelo y ambientales, para evitar el crecimiento limitado de las filas del interior. Es decir, la viticultura de montaña nos ofrece amplias posibilidades para alcanzar resultados totalmente satisfactorios en los rendimientos, en la composición de las uvas y en la gestión del viñedo. Muchas gracias